Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán y aquí, en su entidad anfitriona, en Quintana Roo. El tema de esta noche dicen que tiene que ver con todos. No sé la verdad si con todos. Será con algunos de los que quienes tienen a un miembro de la familia con esta adicción no están muy de acuerdo con su legalización. Estamos hablando de lo que usted ya pensó, de la marihuana. Si me permite, vamos a ver esta cápsula que Jorge González ha preparado para nosotros y enseguida le presento nuestro panel de esta noche. Marihuana, ¿sí o no? Se realizó en Cancún el debate sobre el uso de la marihuana. Así sin más, y sin duda, despertó un gran interés y una nutrida participación, porque el tema es polémico y se presta a las más diversas posturas. El uso medicinal o recreativo de la marihuana fue intempestivamente puesto en el debate nacional, a pesar de que hay otros temas más graves y urgentes que deberían estar en la agenda nacional. Pero no se discute sobre la economía, ni sobre el rezago social, ni sobre la creciente pobreza, ni sobre la impunidad, ni sobre la colusión de importantes figuras políticas con la delincuencia de todo tipo. No se discute sobre la debacle petrolera, ni sobre el abandono del campo o los estímulos a la industria nacional, ni sobre las maneras de aumentar el consumo interno, ni en cómo abatir los índices de deserción escolar o sobre las plagas como el dengue, la chikungunya o el Zika. No. Eso pasa a segundo o último plano. El debate que concentra el interés de los altos funcionarios de la Secretaría de Salud y de Seguridad Nacional se centra en el uso de la marihuana, que es un tema al que está ajeno el grueso de la población nacional. Los marihuanos, con debate o sin debate, seguirán en su vicio. El uso de la marihuana no es hasta ahora un tema que concentre ni el interés ni la atención de grandes segmentos de la población. Vicente Fox, el expresidente de obscura memoria, es uno de los principales impulsores de la legalización del uso de la marihuana, pero no se atrevió a estar en el debate porque carece de los atributos científicos para abordar con claridad ese tema. Lo suyo es una ocurrencia o una postura insensata, como muchas de sus opiniones al vapor. Pero ahí está el debate. Ahí están, en tiempos de crisis, los cuantiosos recursos públicos gastados en un debate sin sentido, que parte de ningún lado para llegar a ninguna parte. Y mientras tanto, sigue el golpe a la economía nacional, sigue el embate a los bolsillos de millones de mexicanos y la espiral de miedo, sangre y miseria. Este Fuego Cruzado aborda este tema para usted. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya. Está con nosotros el doctor Eustaquio Ordaz. Él es... ¿Eustacio? Ándele. Paredes. ¿El Ordaz de dónde es, dice usted? Soy de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. Y Mi padre era de la... A ver, Mi padre era de la... Bueno, mi nombre es Eustacio Ordaz Paredes. Y digo Eustacio porque a veces me dicen Eustaquio. Como y si yo de ahorita. de por sí Eustacio se oye mal, Eustaquio se oye peor. Entonces prefiero que me digan Eustacio. Mi nombre es Eustacio Ordaz Paredes, soy originario de Pachuca, Hidalgo. De ahí hay un apellido Ordaz que es en la parte de la sierra, la parte de Molango, de por esa... De ahí es mi familia. ¿Y el Paredes? Ese es mi madre, que también es de por esa parte. Las dos, porque sí, acá en la península el apellido Paredes sí, también se usa muchísimo, sí. Bueno, se tiene Son apellidos, el Ordaz es el que no lo veo muy frecuentemente, muy común. Ahorita me sorprende que el compañero también se apellide Ordaz y que es de Chetumal. Pues bueno, así es, ¿no? Pues sí, ya ve usted que antes se usaban hijos por donde quiera, por todos lados, sí, bueno. Ya ve usted cómo era así eso. Así es esta situación muy compleja, pero bueno, adelante. El licenciado Alejandro Bermejo, él es penalista. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Juan Alberto Bermejo, mucho gusto. Oye, bueno, ¿qué pasó aquí? Todos los nombres cambiados. No es Alberto. Es Alberto, Juan Alberto, no Alejandro. Juan Alberto. Alberto. Alejandro es mi hermanito, pero quién sabe cómo lo invitaron. Pues tú tienes nombre de telenovela.
Y sí, también ¿verdad? si vieras mi vida es una historia. Juan Alberto, Jorge Ignacio, sí. y todo, ¿no? De telenovela ahí Así de... es, mucho gusto. Pues del Canal de las Estrellas, pues ya ves, la del Chapo está re buena. Pero no me gustaría formar un parte de esa drama, novela. no, ese. Estaría mejor fuera. Contigo sí nos equivocaron, Tirso. Estuvo bien. Tirso Ordaz Coral. Buenas tardes, te saludo, Lilia. ¿Cómo estás? Rector Muy de bien. Unicaribe. Muy bien, Pues gracias. el Ordaz de Chetumal. No, Pero tus abuelos, mi padre es holboxeño, entonces el Ordaz viene ahí de la zona norte del estado, Holbox. de Holbox. ¿Y luego tu abuelo? Él es de allá, ¿Y es de tu los bisabuelo? primeros pobladores de Yucatán, venían de Yucatán. Ah, bueno, ya se van, ¿no? Sí. A lo mejor el Tátara ya andaba por Puede igual, ser. ¿no? Lo interesante es que Diego de Ordaz, cuando llega, él llega con este señor, Con Hernán conquistador, Cortés, con dices. Hernán Cortés, es el primero que llega. Y llega con ciertas prebendas, ciertas canonajías, que se las permiten. No, y con un aparato que le permite una reproducción bárbara. Se las permiten con las indias. Entonces, bueno, pues por ahí está el Ordaz, y seguramente que si le buscamos, tenemos por ahí el origen. Casi Sí, seguro. ¿verdad? Sí. Seguro. Todos. No Porque se ya que parecen, ni se dan un aire ni proliferan. nada. Bueno, pero yo tengo 68 años. ¿Cuántos años tienes tú, compadre? 51. Le llevo casi 20 años, es mucha la diferencia. Pero habría rasgos, algo. Pues no, pues se va a la Bueno, cosa son medio habladores los dos, no, ¿verdad? no habladores, pero bueno, aquí estamos, es lo importante. También está Marco Antonio To, él es representante de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Quintana Roo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muchas No muchas es la gracias. primera vez que estás con nosotros, ¿verdad, Marco Antonio? Así es, ya varias veces. Y tú también, hombre de telenovela y de... Yo soy ¿verdad? cozumeleño de aquí del estado. La psicóloga Aurora Silva Castro. Un Aurora, placer, muy contigo buenas No se noches. equivocaron, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, y fíjate que tenías razón cuando decías, ¿por qué no nos presentamos? No hubiera sucedido esto, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Así es la vida. Al fin psicóloga previene el conflicto. Miren ustedes, saben que en este programa pues tratamos diferentes temas. Me parece que el país atraviesa por momentos muy difíciles, momentos de crisis económica, momentos de pérdida de valores, inseguridad, enfrentamos grupos de narcotráfico, tenemos escándalos de corrupción y de impunidad que han traspasado las fronteras, pues revisamos nuestros salarios y no alcanzan, el poder adquisitivo se ha desplomado, pues las cebollas valen 60 pesos y ya eso es todo un drama, caray, porque es un alimento base para todo lo que comemos, para los frijoles, para un caldo, para un taco, para la salsa, para lo que sea. ¿Es tiempo entonces de hablar de marihuana? Empezamos con el que quiera. Yo desde mi punto de vista creo que se tardaron y le voy a explicar por qué. Le traigo aquí un documento en copia en la cual yo participé. Si quiero que vea el enunciado y el año. El Instituto de Administración Pública de Guerrero, Y abajo. de Ciencias Penales, Constancia, y esto es en 91. Destacada participación en el Seminario Internacional Drogas y su Tráfico. Represión, servidor. prevención y regulación alternativa. Su servidor participó ahí. 1991. ¿Cuántos años tiene? No, ya. 24 años. Entonces esto no es nuevo. Esto del consumo de la marihuana no es absolutamente nuevo. Esto ya tiene mucho tiempo de que se está discutiendo. Que a veces hay ciclos, como en este caso ya es el boom, porque mucha gente ha participado en querer que la marihuana de alguna manera se legalice, porque hay dos personas que despiertan este interés, sobre todo para tratamientos médicos. Y ya lo conocemos, lo de la niña esta que tenía crisis convulsivas permanentes, hay un derivado de la marihuana, se le da y se controla. Entonces, a raíz de esto, bueno, yo quiero presentarme, perdón. Mire, yo soy médico cirujano y médico anestesiólogo, egresado de la Universidad Nacional de México. Aparte de eso, hice aquí la licenciatura en Derecho, hice la maestría en Derecho en la Universidad Humanitas y acabo de terminar el doctorado en Derecho Penal. Lo hice aquí en el Instituto Superior, lo hice aquí, acabo de terminarlo. Y en eso estoy haciendo una tesis para titularme sobre la tortura. Pero quiero decirles que cuando yo hice mi maestría,
presenté este trabajo, ¿quiere leerlo? Pues, bueno, ver No, el tema, no, no. ver el tema, pero no traigo No, mis, no, no. bueno, se lo voy a dejar para que lo lea, eso sí, se lo voy a dejar para, pero quiero que lo vea. Marihuana, investigación, marihuana, usos terapéuticos en México. ¿Qué año es? Esto está en julio del 2010. Entonces tiene 16 años. Entonces, ¿quiere decir? 16 años. Entonces, vean ustedes, este no es un tema nuevo. Es un tema que... Y podría yo preguntarle por qué tanto interés en la marihuana. Bueno, ¿Por qué tanto porque interés en este tipo de...? Porque hay indicaciones médicas precisas sobre Sí, la bueno, marihuana. hay Entonces, derivados quiere de la decir- cocaína que también se sí, utilizan. permítame, en sí, y hay de tratamientos otros médicos, tantos. Mire, claro. aquí le tengo a usted, este es un recetario de narcóticos, léalos, por favor. Todos estos narcóticos, este es un recetario especializado, es mío, este recetario solamente se lo da la Secretaría de Salud y Asistencia, y usted puede recetar, bueno, yo, no usted, puedo recetar todo esto. Y es un recetario controlado. Si usted se da cuenta, viene foliado. Solo si yo le doy a usted una receta de este tipo, usted tiene 3 días para conseguir el medicamento. Si no lo consigue, automáticamente está cancelado. Yo como médico anestesiólogo y médico cirujano, lo manejaba mucho para pacientes en fase terminal. Yo les regalaba la receta, no se vale hacer negocio en esa situación tan grave. ¿Y cuál es mitigar el dolor? Hoy, con este estudio de la marihuana, a veces ya no es necesario usar medicamentos derivados de la morfina para mitigar el dolor. Ese es lo extraordinario de esta situación. Entonces, desde mi punto de vista, este trabajo está enfocado exclusivamente para fines terapéuticos. Lúdicos no me meto porque soy abogado, pero soy médico. Y en ese sentido, hago este trabajo que está a su disposición, se lo dejo a la señora, puede sacarle copia y pasarlo. Y de ahí ustedes se van a dar cuenta para cuántas enfermedades se puede usar la marihuana. Para múltiples. No cura, muchas no las cura. Por ejemplo, una persona que está sometida a quimioterapia y radioterapia, se le va el apetito. Tiene una agresión excesiva a su condición física. Se les va el apetito. Están asténicos, adinámicos, cansados. Si ellos fuman marihuana, todos esos síntomas se aminoran. Y sobre todo, lo más importante, les despierta el apetito. Empiezan a comer. Entonces, tiene sus usos perfectamente bien delimitados. Aquí está este estudio que yo hice. Entonces, vamos. Satanizar una cosa en medicina, no sé si hay algún médico aquí. En medicina, si ustedes leen cualquier medicamento, cualquiera que ustedes quieran leer, tiene sus dosis óptimas, sus dosis máximas, sus dosis tóxicas y sus contraindicaciones. Al momento en que se pueda manejar como medicamento, tendría esos parámetros de información. Entonces, vamos, se debe abrir para gente de todo tipo, que den su opinión. Yo no tengo la verdad. Perdón, ¿quieres tomar la palabra? Sí. Yo no tengo la verdad y para eso yo creo que son estos foros donde se debe abrir para que la gente se informe perfectamente bien de qué se trata. No satanizar absolutamente nada. Hoy, actualmente, ya se casa hombre con hombre, mujer con mujer. Yo tengo 68 años. En mi tiempo era impensable esta situación. Hoy se ha abierto este foro, bienvenido a este foro, participemos todos, demos nuestra opinión y que decida la gente. Coincido en lo general y de manera preponderante con el doctor Eustacio. Yo creo que nuestra actitud debe ser muy abierta, pero en relación a la antigüedad de los estudios debemos precisar algo. En 1961, el gobierno mexicano formó parte de los países tratantes o signantes de la Convención sobre el Tratamiento o sobre el Consumo de la Droga. Es una convención auspiciada por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, y precisamente se refiere al modo de abordar a la toxicomanía, a la manera de abordar el conflicto que genera el consumo de las drogas, bajo la óptica y el reconocimiento de que el consumo de drogas es consecuencia del entorno social en el que se desenvuelve el consumidor. Y se le considera desde entonces un problema de salud pública
y se obliga a los países tratantes a invertir el recurso necesario para aplicar políticas públicas, políticas de gobierno, a efecto de tratar al consumidor como un enfermo, no como un delincuente. Que ese es el problema que tenemos nosotros en México. Y lo digo por lo siguiente. En mi opinión, el título de legalización del consumo de la marihuana es incorrecto. Y es por lo siguiente. Resulta que es legal consumirla. Entonces, está mal convocado el foro. Quien lo hace no conoce de leyes. Porque si analizamos el Código Penal Federal que nos manda la Ley General de Salud, cualquier persona puede consumir marihuana con un máximo topado por la Ley General de Salud a 5 gramos para su inmediato consumo. Nada más que aquí se genera entonces una ambigüedad. No existe norma aplicable que determine cuánto es lo inmediatamente consumible por una persona, porque se refiere también a la necesidad del adicto. Cada uno tiene un grado distinto de tolerancia a las drogas. Puede ser una corpulencia física, puede ser que por la adicción obviamente vaya subiendo el rango de necesidad y así nos vamos yendo. Entonces, el hecho de que se hable de despenalización es incorrecto. No es contra la ley consumir marihuana, nada más que está topado. Ahora bien, ¿qué es lo que se persigue en las disposiciones penales? Se persigue el fomento al consumo, que es otra cosa, el tráfico, la producción, la siembra, el comercio de las drogas en forma ilícita. Y digo ilícita porque resulta que es la Secretaría de Salubridad la que otorga los permisos para estos eventos, pero canalizados a la investigación científica para la aplicación terapéutica y medicinal de los psicotrópicos, porque resulta que todos son productos que tienen uso para la salud humana y que fue desviado para entonces darle otros usos, que es precisamente lo que debemos de cuidar. Y es sí importante que el país participe de esta dinámica en la discusión y el análisis del problema del consumo de la droga, porque lo que existe alrededor es corrupción. Desde el policía de calle que aborda a un marihuano, por así nombrarlo, y lo extorsiona porque lo amenaza con mandarlo preso, sin tomar en consideración que debe abordar a esta persona como a un enfermo, como tratamos nosotros a un alcohólico. Y al respecto, el Estado está obligado a canalizarlo a sistema de salud para efectos de una rehabilitación, porque estamos incumpliendo disposiciones normativas de reconocer al consumidor como una persona que ocupa un tratamiento contra la farmacodependencia, porque es verdad que afecta a su entorno familiar tanto como lo hace un alcohólico, y sin embargo nos desviamos. Es más grave el alcoholismo que el consumo de la marihuana, causa más daño, causa muchísimo más daño a un alcohólico. Hay una desintegración social impresionante alrededor del mismo. Es una opinión muy particular, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que ocupamos nosotros como ciudadanos es tener conciencia de lo permisible, hasta dónde podemos llegar sin que sea ilícito. Pero es muy importante destacar lo siguiente. Supongamos que este es un cigarrillo, ¿no? Si yo, consumidor, te motivo, Lilia, a ver, toma, Lilia, te invito, prueba. No, pruébalo, no pasa nada, está muy bueno. Esto se llama fomento, te estoy motivando a que tú consumas. Este acto es lo que la ley sanciona como delito. Te estoy motivando al consumo, aun y cuando sea gratuito, no me pagues, simplemente te estoy, como te diré, involucrando al consumo. En ese acto ya se vuelve invitándote penal. una chupadita. Exactamente. En ese momento ya se vuelve criminal el acto del consumo, no porque uno lo haga. ¿Okay? Hay una tolerancia, y no solo a la marihuana, existe la cocaína, las metanfetaminas, clorhidratos, N cantidad de droga, puedes consumirla y está topado. ¿Ok? Ahora bien, puede ocurrir la detención de una persona y tiene 3, 4, 5 cigarrillos y no pasa del tope de los 5 gramos que marca la Ley General de Salud o el Código Penal Federal.
y te pueden detener. ¿Por qué? Por la intención. O sea, la manera como está presentada la droga puede establecer la presunción o la certeza de que los cigarrillos están preparados para su comercialización o para su distribución. Entonces, la manera como está también preparada induce a la autoridad a considerar que hay tráfico. Y entonces, no obstante que no supere los 5 gramos, esa persona puede ser detenida y procesada como delincuente. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? El policía conoce de estas consideraciones, ¿verdad? Y bueno, tiene 5, 6, 10, 15 gramos de marihuana y resulta que es para el consumo. ¿Por qué? Bueno, tomé la decisión de comprar de una vez para varios días y entonces 15 gramos es arriba del tope de la inmediatez. Ah, ya te pasaste. Entonces, ¿qué hace el policía? He tenido la oportunidad de vivirlo, que los policías preparan a modo la marihuana y hacen pasar un toxicómano como distribuidor y entonces ya es narcomenudeo. Y se abre todo un proceso penal que termina con una persona presa en vez de estar en la clínica o simplemente libre en su casa fumando su cigarro de marihuana. Entonces aquí es un tema muy importante discutir y no me quiero extender porque el tema es muy largo. Gracias. Adelante. Creo que los casos que hemos platicado concuerdan con el que al inicio comentaste, Lilia, de qué pensaría una persona que está sufriendo en la cercanía de algún familiar la parte negativa del consumo. Entonces, hay una gran cantidad de casos de diferentes variantes y lo que ha ocurrido a partir de la sentencia de la Suprema Corte en términos de permitir el uso a algunos demandantes que lo hicieron en noviembre pasado, pues lo que ha desatado es un encuentro para decir en qué tantos aspectos esta pregunta, que probablemente no formulada de la manera correcta, pero yo creo intencionalmente sí, bajo un conocimiento de qué hacer, impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. El foro trae 4 variantes principales. Ayer se resolvió el de salud en Quintana Roo, y hay 3 foros adicionales que son en las líneas donde hay impacto, al menos generales en el entendido, en términos de política pública y lo que hay que hacer. El segundo es sobre ética y derechos humanos, específicamente el de salud. Creo que las 2 intervenciones fueron muy claras de los efectos que son causa o que son consecuencia del consumo en la persona y posteriormente como en términos de salud pública, los fenómenos que se desencadenan a partir de ello. El segundo es sobre ética y derechos humanos, que toca fundamentalmente el hecho de la autodeterminación del ser humano para hacer con su cuerpo lo que él decida, ¿no? Y que es un tema también con tremendas variantes y expertos opinando en lo mismo. Finalmente, después llega el término económico, cuál es el impacto de poder abrir espacios para el consumo en términos económicos en el país, y por supuesto innegable es el último, el tema de seguridad. Esos son los 4 grandes subtemas que serán tocados en este diálogo, porque hay que reconocer que es algo complejo, no es solo verlo desde un punto de vista. Por eso cuando les preguntan, ¿estás a favor o en contra? Espérame, es absolutamente fuera de contexto poder decir de manera absoluta sí o no. Hay muchos elementos y por supuesto se exige que haya fundamento científico. En el primer diálogo hubo gente de altísimo nivel proponiendo cosas y una persona proponiendo lo contrario con elementos también. Está en la etapa el debate de inclusive las ideas antagónicas, de desarmar aquellas que con aparente sustento científico están siendo mostradas, y entonces me parece muy normal entrar a la lucha de que cuál realmente es la verdad de esto, porque comunicamos muchas cosas, la ciencia, la investigación avanza tan rápidamente que lo que ayer era cierto, hay nuevos elementos, hay nueva tecnología para analizar y descubrir que nos hace decir que no era tan cierto, que hay otras cosas adicionales. Hubo una extraordinaria intervención acerca de los efectos neuronales que provocaba o que eran consecuencia del consumo.
tanto a favor como en contra. Algunos mitos acerca de eso los derrumbaba de manera interesante. Entonces, lo que creo que tiene un tremendo valor es que quien tiene que decir algo, quien ha vivido una experiencia como estos casos personales, quien tiene evidencia científica y se dedica a ello, debe de decirlo, debe de subirlo a esta discusión, porque finalmente hay que llevar elementos a los tomadores de decisiones en la parte de política pública, al Congreso, al Poder Legislativo, por supuesto al Ejecutivo, que en un inicio arrancó esta propuesta, y que suban elementos que nos hagan tomar decisiones verdaderamente importantes. Quitarle esta parte mencionada de que el que consume es un criminal es muy importante. Datos de gente en las cárceles que son consumidores experimentales inclusive, ¿no? Y ante una legislación probablemente antigua, pues están efectuando procesos inversos a su formación realmente. Lo que detonó en la parte del uso terapéutico el tema, quien lo subió nuevamente, pues abre igualmente nuevas líneas. Por eso lo fundamental es discutirlo, es abrirlo, quien tenga algo que decir que lo diga, y quien tenga sobre todo evidencia científica, elementos con los cuales aportar, los ponga en la mesa. Eso es lo fundamental en este momento. Que me toca, ¿verdad? Ya te toca, sí. A mí me parece que debemos ser como muy claros en la dilucidación de si estamos hablando de fines terapéuticos o de fines recreativos. Para fines terapéuticos, en realidad no creo que haya gran cosa que discutir, puesto que hay derivados de opio, derivados de morfina, por supuesto, habrá derivados cannabinoides. Esa parte no está en discusión, no hay opción para la discusión, es más, tampoco en la otra parte, en la recreativa. En la parte recreativa sí debemos ser como muy puntuales en las lesiones neuropsicológicas del consumo, sí las hay. Tan las hay que está tipificado perfectamente como un trastorno mental, evidentemente inducido o provocado por el consumo de cannabinoides. Vamos a recordar que el cannabinoide, específicamente el que se consume, que es la cannabis sativa, tiene un componente que es extraordinariamente lesionante, es decir, su nivel de neurotoxicidad no tiene comparación con el del alcohol. Hay una explicación para ello, ojalá nos dé un poquito de tiempo como para ponerlo sobre la mesa. Lo importante es que este cannabinoide, el delta 9 tetrahidrocannabidol, que es el componente activo, el THC, que lo conocemos, tiene una consistencia lípida, es decir, se mimetiza rápidamente con los lípidos. Por lo tanto, se mimetiza a sí mismo con un receptor cannabinoide que es de nuestro cuerpo. Nosotros por naturaleza tenemos un sistema que se activa al placer, es nuestro. Dentro de ese sistema hay unos receptores cannabinoides, se les llaman CB1 y CB2. Complejo explicarlo ahorita, pero voy a tratar de ser como lo más ligerito, a ver si lo logramos. Bueno, mira, yo que soy dura de entendimiento, Lo hacemos ligerito. ahí voy. Ay, gracias. Entonces, yo espero que- Gracias. Donde nos atoremos lo vamos dilucidando. Lo importante es que quede como muy claro, porque en realidad no hay opción a la discusión. Ni siquiera deberíamos estar discutiendo si es malo o es bueno. Evidentemente es una enfermedad, es malo, no hay opción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo importante es que al ser lípido, al ser disoluble en lípidos, atraviesa rápidamente las membranas de protección que tiene el sistema, las atraviesa. Entonces, las lesiones principales, las más graves, por las que son motivo de discusión, son las que acontecen en el sistema nervioso central. Atraviesa membrana hematoencefálica como cualquier droga, esa es la característica. El humano no fue diseñado para el consumo de drogas. No fue diseñado, no nos protegió, la naturaleza tan maravillosa no nos dio ese regalo. Entonces, al atravesar, activa el sistema mesolímbico dopaminérgico. ¿Qué es eso? El sistema del placer. La dopamina es el neurotransmisor del placer y es un regalo de la naturaleza para nosotros. Al activarlo, exacerba su función, es decir, lo sobrecarga de dopamina. Como cualquier cosa que está sobrecargada, el sistema se va a regular. Si yo le ingreso a mi sistema 10 kilos más de comida, mi sistema se acomoda para poder metabolizar eso, exactamente igual. Cuando yo le ingreso drogas, mi sistema se acomoda para poderlos metabolizar y por lo tanto duplica los neuroreceptores dopamínicos. Esa neuroduplicidad de receptores dopamínicos es la enfermedad adictiva, es una lesión en el sistema nervioso. Muy parecida, hoy día ya se sabe que esa exacerbación de la actividad dopamínica es similar a la que sucede en trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, paranoia, depresión y el más peligroso que es la psicosis.
específicamente en el caso de la marihuana. ¿Qué es lo que hace? No solamente activa el sistema mesolímbico, que ahorita voy a explicar qué es, sino además activa la corteza cerebral en dos áreas específicas. Hay una más, pero por ahora la voy a saltar. Una, que es el área temporal encargada de la percepción auditiva y el área occipital encargada de la percepción visual. Además tiene receptores en las partes de la sensación kinestésica. Por lo tanto, hay otro tipo de lesiones. ¿Cuál es la que a mí me parece más grave? Hay muchas, no nos da tiempo, de hecho. Pero la que a mí me parece más grave y que la encontramos comúnmente en la clínica, para nosotros es motivo de referencia psiquiátrica varias veces a la semana. Es el brote psicótico inducido por consumo de cannabis. ¿Qué es eso? La presencia de alucinaciones visuales, auditivas y o kinestésicas que en muchas de las ocasiones dan la orden de muerte. Mata a tu mamá, mata a tu hermano, mata a tu papá. En una me tocó mata a tu doctor, vieran ustedes qué susto. Son gajes del oficio, ¿de acuerdo? Así nos toca. Y lo ejecutan. Entonces, mucha de la gente que está detenida porque a lo mejor tuvo un asesinato, porque se suicidó, hoy se sabe que en realidad era solo el resultado de una enfermedad adquirida por el consumo de alguna sustancia muy comúnmente relacionada con el consumo de cannabis. Entonces, yo creo que sí debemos ser muy puntual, porque es verdad que los mexicanos tenemos derecho a la salud. Y también es verdad que el gobierno tiene que cubrir ese derecho inalienable a la salud y tiene que establecer regulaciones que le permitan. También es verdad que debe haber la capacidad del humano de tomar decisiones, pero debemos recordar cuándo son los inicios del consumo. El inicio del consumo es alrededor de los 12, 13 años y hay una explicación para ello, no es gratuita. La explicación es que el cerebro a la adolescencia, es decir, a partir de los 12 años, madura desproporcionalmente. ¿Qué quiere decir? Madura primero la médula oblongada, posterior el sistema límbico y finalmente la corteza prefrontal. De tal manera que el adolescente primero va el impulso y por ahí de los 25 años andará la conciencia y el razonamiento y el juicio. Entonces yo creo que ponerle las condiciones y decirle, no te preocupes, no es grave, aquí está, consúmela, es favorecer el consumo y por lo tanto desfavorecer el derecho inalienable que tenemos a la salud. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo les explicaba que se activa el sistema mesolímbico. Ese sistema mesolímbico es el encargado… Si nos permites ir a un corte y enseguida volvemos. Adelante. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx.
Bueno, estábamos en toda estos razonamientos, esta explicación tan interesante, Aurora. Muchas gracias. Yo les explicaba que al activarse el sistema mesolímbico es el encargado del control emocional. Entonces, esa parte del control emocional tiene millones de terminales nerviosas sensibles a la dopamina. Por lo tanto, ese sistema mesolímbico se destroza. Por eso hoy vemos lo que no veíamos en otras generaciones. ¿Cuándo habíamos visto eso de que mataron a 300 personas, una sola persona? Uy, encontrar un asesino profesional era carísimo y a ver dónde. Ahora resulta que por 1,000 pesos matan a alguien. El resultado es que al perderse el control emocional perdemos la sensibilidad, lo humano, lo hermoso. Pero también tiene extensiones dopaminérgicas, es decir, como bracitos que alcanzan a la corteza prefrontal, es decir, la deforman, la lesionan. Se pierde la voluntad, es real. Un adicto pierde la voluntad porque hay una lesión cerebral. Por eso es que cuando le decimos, venga al tratamiento, y sí lo llevan, por supuesto, la familia cuando ya se cansa los lleva a tratamiento, después de tanto dolor, tantas lágrimas, y el adicto no va a dejar su droga. Es como pedirle un exceso, es como pedir dejar de tomar agua, porque hay una lesión cerebral. Entonces yo creo que sí debemos ser muy puntuales en el establecimiento del conocimiento real y de las regulaciones de ley que debe haber, para que no se permita que haya la opción del consumo indiscriminado, ¿no? Que ya sabemos que hay cuestiones ilegales, pues sí, eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? Gracias. Pues muy interesante escuchar a compañera y compañeros de la mesa, ¿no? A mí me hace, bueno, sí, ruido el tema y es algo también que hemos trabajado ya incluso dentro de la Comisión de Derechos Humanos, de que estamos ahorita discutiendo qué se opina, lo que está pasando aquí en Cancún. Y a mí me traigo como tratando de hacer un armaje de 4 puntos, ¿no? Dentro de esta perspectiva de derechos humanos que podríamos aterrizar. Uno es la parte de las posturas, ¿no? Esta liberalista donde se atiende a derechos humanos que voy a puntualizar, que lo mencionaba el rector, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El hecho que me hace llamar al tema de la Corte, que se pronunció recientemente, cuando se otorgó el amparo a las personas que habían manifestado como punto de agravio que se violaba el derecho a su libre desarrollo de la personalidad en el sentido de usar la marihuana para fines lúdicos y recreativos, ¿no? Por otra parte está la postura también de protección de social, que habla de no podemos olvidar a grupos que están desaventajados en realidad, ¿no? Como el caso de las niñas, los niños, las personas menores de edad, personas con discapacidad. El segundo punto sería el de los enfoques, ¿no? Este enfoque de derechos humanos, pero puntualizando específicamente en ciertos derechos como el de poder hablar de un espacio donde se esté otorgando transparencia, donde se esté haciendo valer los incentivos democráticos como lo que está pasando ahorita mismo en el foro, ¿no? Y es precisamente esta la voz que trae la Comisión de Derechos Humanos y que hemos, bueno, mejor dicho, que traigo el día de hoy, de poder de aplaudir, como ha hecho también la misma Comisión Nacional, lo hace el estatal ahora, de que se esté trabajando ese tema de manera democrática y que se estén poniendo los puntos sobre la mesa y más que nada que se estén haciendo partícipe a la población, a las ONGs, a expertos de manera académica, de manera formal, de manera seria, vaya, ¿no? Es un tema que, si bien dice, yo no sé mucho de los tiempos, de cuánto se ha aguantado o se ha reservado. Sin embargo, sí estamos totalmente de acuerdo que esto se tiene que plantear en público y tiene que ser sujeto al tercer punto que vengo, que es el de las políticas públicas, ¿no? De una política pública donde tiene que tener un verdadero enfoque de derechos humanos, donde no se puede olvidar el derecho de la no discriminación. Y finalmente, el punto de las personas que se protegen, ¿no? Porque si bien también hablamos de derechos sociales y que la Comisión de Derechos Humanos tiene intervención directa en ese sentido, de que ya hablamos de personas, de niños y niñas sobre todo, que se podrían ver afectados,
Pero también esta parte que nos toca ver día con día en la cuestión de seguridad pública, en la cuestión de procesos penales, de la no discriminación, y que está muy ligada a este estigma que se ha colocado también día con día a las personas que consumen marihuana. No soy experto como Aurora para atreverme a decir de que si una persona que lo ha consumido, que lo consume, cae realmente en el rango de adicto. Sin embargo, sí se pide, se exige por parte de la comisión de que si va a ser sometido en este tema y puesto a discusión sobre la mesa, que no se pueden olvidar esos puntos y estos enfoques de derechos humanos. Bueno, pues si me permiten, de la exposición de cada uno de ustedes, como ciudadana, tengo yo mi opinión y como tal la voy a hacer valer en esta ocasión. Todo esto que usted me ha dado para checar los estupefacientes que existen para recetarse. Esta es una receta especializada para Por eso, narcóticos, doctor, voy para narcóticos. Muy bien. Hace siglos, años, que, bueno, laboratorios, científicos, investigadores, etcétera, han buscado en todo tipo de plantas la cura. La marihuana no es nueva, tiene mucho tiempo. Hay esto para que se pueda entregar, a lo mejor más económicamente que otras, de manera más económica, pero hay laboratorios que han hecho desde siempre estudios. Si fuera tan esencial la marihuana en el terreno de la salud, pues júrenlo que cualquiera de los Bayer o los Pfizer o ya hubieran hecho una millonada con eso, ¿eh? Y hace mucho tiempo que hubiesen intervenido en todos los países del mundo para que la sembraran, pero como si fueran ajos. ¿Por qué? Porque es un negocio. Los laboratorios no son la parte negativa de un médico. Los laboratorios hacen su negocio gigante. Hace mucho tiempo que lo hubieran hecho. Si fuese una maravilla para curar, hace mucho tiempo que esa maravilla estaría en el mercado. Y ellos mismos se hubieran encargado de hacer los lobbies en los congresos de todo el mundo para ser autorizada. No creo, pues, en el terreno que ahora le quieren vender a la gente de que es para la salud. Salvo que sea más barato hacerse un té, andar pacheco y olvidarlo todo. Bueno, ese es por la parte médica. Por la parte legal me parece que hay contradicciones muy severas. ¿Cómo te puedo yo autorizar que consumas 5, o 10, o 15, o 150 gramos y prohibir la venta? Entonces, ¿a dónde la vas a comprar? ¿No? Entonces, bueno, es ridículo, ¿verdad? Que te digan, bueno, sí, mira, sí te autorizo, fúmatela. Ah, pero no la pueden vender. Bueno, entonces, ¿dónde la voy a comprar? ¿Dónde la voy a distribuir? Bueno, si nos vamos a nuestra situación actual, la base, el inicio de todas estas grandes mafias del narcotráfico empezaron con la marihuana. ¿Cómo vas en este momento a autorizar algo que te ha ocasionado guerras, que te ha ocasionado corrupción, que te ha llevado a todo esto? Es autorizándola como la vas a hacer. Espérame, yo los dejé hablar a todos, ahora me dejan que les diga a cada uno, ¿no? Bueno. En el caso de los jóvenes en la universidad, sabemos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, atraviesan por etapas muy difíciles porque tienen un futuro muy incierto. No necesariamente como en nuestra época salir de la universidad con un título significaba tener un trabajo seguro. Hoy no, ni siquiera para desarrollarlo en el área en la que estudias. Hay confusión, los jóvenes están presionados de manera permanente, escuchan problemas en sus hogares, tenemos problemas en educación. No creo que somos una sociedad preparada para poder determinar por nosotros mismos, por más libertades que se tengan, el uso de algo que te va a generar una adicción, de algo que te va a perjudicar todavía más el entorno en el que te estás desenvolviendo. Me parece que la explicación que nos das sobre todo el daño que puede causar, tendríamos que difundirla de manera permanente, porque si los señores legisladores, así como nos han hecho el favor de aprobarnos el 16% del IVA,
así como nos han hecho favor de aprobar pensiones que después aparecen en el CONSAR y que el 50% pues ya están en bonos del Estado y que por lo tanto, pues a ver si no bailan con la más fea. Así como nos han aprobado tantas leyes que al final nos damos cuenta que nos han llevado a un retroceso económico. Tenemos que ser muy puntuales de no darles elementos para que aprueben esta, y si lo van a hacer, bueno, pues que se tenga la conciencia clara, muy clara, de que vamos a tener jóvenes que la van a los 13 años, va a entrar esta etapa, que es de humanos, que se cree, ¿no? O sea, viene como parte de nuestra naturaleza. Y que si está permitido, bueno, pues lo vamos a ver, en lugar de que nos encontremos a miles de familias, pues nos vamos a encontrar a cientos de miles de familias destruidas, porque muchas me han comentado, madres y padres, no estarían discutiendo esto si supieran el dolor que causa tener un marihuano en la familia, ver cómo se va degradando. Como tú dices, igual que un alcohólico. Ahora, una enfermedad, con la cual yo tampoco estoy de acuerdo que hay que tratarlos como enfermos. Una enfermedad la traes, es congénita. A veces esta enfermedad es por el aire, porque te dio un resfrío, porque terminaste con neumonía, por lo que sea. Esta enfermedad, tú decides cuándo te fumas el cigarrito, tú decides cuándo te inyectas, tú decides qué es lo que hueles. Bueno, hay quienes, por ejemplo, el dueño de esta televisora dice, pongan lugares a donde la gente vaya y regálensela. Cada quien que se mate como quiera. Por ejemplo, llega un momento en el que eres un sujeto inservible, eres un lastre para la sociedad y es algo que tú decidiste hacer. Es como el homicida. Bueno, vámonos al corte y ahorita ya les toca la última ronda y nos vamos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Quién quiere empezar? Yo quiero empezar. ¿Quieres empezar? A ver. La discusión, a mi entender, no se da en el sentido de permitir el consumo masivo de la marihuana. Creo que tendríamos que corregir esa visión, sino reconocer
el grave problema social, socioeconómico y político que genera el consumo de la droga, no solo de la marihuana. Es la que más suena por los amparos concedidos. Entonces el nombre del foro tendría que ser totalmente diferente. Por eso fue lo primero que yo les dije. Totalmente está mal diferente. El nombre del foro, está equivocadísimo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que tomar en consideración? El problema existe y el Estado mexicano y la sociedad en general no lo aborda como es un problema de salud público, un problema de criminalidad. ¿Qué tenemos que tomar en consideración nosotros? Para comenzar, estudiar a aquellos países que ya han trabajado en el reconocimiento de ese conflicto y que han implementado incluso granjas de producción, medios de distribución, clínicas de tratamiento, a donde con un censo debidamente acreditado, con mecanismos donde interviene la Secretaría de Salud de esos países, controlan al toxicómano y garantizan un acceso por eso, a no somos una sociedad preparada para eso. No lo somos aún. Ahora, ¿qué ocurre también? El tema es económico. ¿Por qué se produce la siembra? Porque el campesino no tiene otra cosa que hacer que le deje dinero. Es responsabilidad del Estado mexicano porque está obligado a financiar al campesino para la producción de alimentos y no lo hace. El campo está abandonado. Dependemos del extranjero para la compra de los alimentos básicos como el maíz. Es una vergüenza que nosotros le compramos a Estados Unidos, Canadá y China este producto para comer. Bueno, ¿qué les parece si nos seguimos para el viernes próximo? Seguimos. Es decir, no nos levantamos de la mesa, Okay. Seguimos, pero entonces de una vez terminamos este programa, si no, no tendríamos tiempo de grabar el otro. Muy bien. ¿Les parece? Gracias. Muchísimas gracias, Tirso. Gracias, Bermejo. Gracias, doctor. Aurora, muchísimas gracias, Marco Antonio. Gracias. Los esperamos aquí con la segunda parte de este asunto que son marihuanadas. Mira usted. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.